Atrapé a mi esposa en la cama con nuestro guía turístico en Costa Rica. Me dijo, nunca fuiste suficiente. Yo solo sonreí, cancelé su vuelo de regreso y la dejé varada. 6 meses después, me vio con su amiga más atractiva y perdió la cabeza. Soy Jaque, tengo 34 años, y pasé 7 malditos años casado con Sara de 33 años. Creí que teníamos una relación sólida. Nos conocimos en la universidad, hicimos todo el jueguito del noviazgo y nos casamos justo después de graduarnos. La típica historia, casa bonita, trabajos decentes, tazas de café a juego, digamos el combo completo. Éramos esa pareja que todos felicitaban, pero en el fondo sé que nos deseaban el mal. Los primeros años fueron bastante buenos. Hacíamos lo típico de que cualquier pareja casada, maratones de series, paseos los fines de semana, discusiones sobre quién sacaba la basura. Cosas normales. Viéndolo en retrospectiva, no es que hubiéramos sido la pareja más apasionada del mundo, pero pensé que así era el matrimonio después de un tiempo. Hace unos 3 años decidimos que era hora de tener un bebé. Todo el mundo lo estaba haciendo. Ya teníamos la habitación lista para convertirla en un cuarto de bebé. Discutimos nombres, descargamos una de esas aplicaciones para rastrear la ovulación, lo más romántico del mundo, ¿verdad? Pero mes tras mes, nada. Sara tenía su periodo como un reloj. Después de un año intentándolo, fuimos a una clínica de fertilidad. Nos hicieron pruebas de todo tipo, y al final nos dijeron que sufríamos de infertilidad inexplicable, que es básicamente la forma médica de decir, no tenemos idea de que está mal, pero gracias por los $5.000. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Sara se lo tomó muy mal. Cada vez que alguien anunciaba un embarazo en redes sociales, se le quedaba la mirada perdida. Inventaba excusas para no ir a baby showers. A veces llegaba a casa y la encontraba viendo cuentas de mamás influencers con una expresión que daba pena. Intenté hablar sobre la opción de adoptar, pero lo descartó en un segundo. Lo peor vino año y medio después. Sara básicamente se convirtió en mi compañera de cuarto. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Al principio pensé que era depresión por lo del bebé, pero no, era otra cosa. Todas nuestras rutinas de pareja desaparecieron. Noche de películas, no tengo ganas. Caminatas los fines de semana, estoy cansada. Vivía con una extraña que solo compartía mi cuenta de Amazon Prime. Las conversaciones eran así, oye, ¿quieres ver la serie de la que todos hablan? Sin levantar la vista del teléfono respondía, nah, estoy bien. O a veces, pensé en probar ese nuevo restaurante del centro. Ya comí un yogur. Tal vez después. Y desaparecía en la habitación. Pero mientras se alejaba de nuestro matrimonio, se acercaba a otra cosa. De repente tenía ropa nueva. Empezó a pasar horas en el gimnasio. Se cambió el peinado, empezó a usar un perfume caro, ropa interior que definitivamente no era de algodón como la de siempre. Señales clásicas de alguien que está ensayando para un papel que no es el de esposa. Como el genio que soy, entré en modo salvemos el matrimonio. Cita sorpresa, flores sin motivo, cocinar sus comidas favoritas. Hasta leí uno de esos libros de autoayuda con títulos como Cómo no morir solo rodeado de gatos. Nada funcionó. Apenas si me daba una sonrisa vacía, con el entusiasmo de alguien a punto de hacerse una colonoscopía. Una noche después de que se fuera a dormir a las 8:30 de la tarde, otra vez, yo me quedé en el sillón pensando, ¿y ahora qué demonios hago? Y entonces tuve lo que creí que era una idea brillante, vacaciones. No cualquier viaje, era 2 semanas en Costa Rica. Playas, selva, un resort de lujo, el tipo de viaje para presumir en Instagram. Cuando se lo dije, por primera vez en meses reaccionó como una persona normal. ¿Costa Rica? ¿En serio? Preguntó levantando la vista del teléfono. Sí, dije sintiéndome como si hubiera descubierto la cura del cáncer, 2 semanas en ese resort del programa de viajes. Ya lo reservé. Asintió y por primera vez pareció emocionada. Suena bien la verdad. Durante las semanas previas al viaje, Sara casi volvió a ser la de antes. Buscaba información sobre Costa Rica, hacía listas de cosas para empacar, hasta hablaba conmigo sobre las excursiones que podríamos hacer. Yo me sentía un genio. Problema resuelto. Matrimonio salvado con playas y cócteles caros. El viaje comenzó bien. Vuelos en primera clase y un resort con una villa privada, una cama enorme, piscina exclusiva, todo el paquete de lujo. Los primeros días Sara se comportó casi como una esposa feliz. No es que estuviera súper cariñosa, pero al menos me reconocía como ser humano. Pasamos tiempo en la playa, tuvimos algunas cenas decentes. Yo pensaba, sí, esto es lo que necesitábamos. Estamos mejorando. Para el tercer día de nuestras vacaciones para salvar el matrimonio en Costa Rica, había reservado un tour privado por un parque nacional famoso, lleno de cascadas, fauna exótica y toda esa vibra de reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos. Sonaba como un buen plan, ¿qué podría salir mal? Y ahí fue cuando apareció nuestro guía turístico. Te juro que el tipo parecía sacado de un comercial de perfume. Alto, bronceado, sonrisa perfecta, un modelo en versión real. Se presentó como Miguel. No le di mucha importancia, al final del día estaba seguro de mí mismo. Si acaso sentí lástima por él por tener que aguantar turistas malhumorados todo el día.
Bienvenidos, saludó con un acento impecable. Seré su guía esta semana. Tenemos muchas aventuras planeadas. Yo simplemente asentí, pero entonces vi a Sara. No solo sonreía, sino que estaba completamente embobada. No era la típica cortesía de ser amable con un extraño, lo miraba con tanta intensidad que, si las miradas tocaran, ya lo habría desnudado. Durante el recorrido Sara se transformó en una versión que apenas reconocía. De pronto era conversadora, risueña, coqueta. Le hacía 1000 preguntas a Miguel, reía por cualquier cosa que él decía, necesitaba constantemente su ayuda para cruzar piedras, caminar en terrenos complicados o quién sabe qué otra excusa para que él la tocara. ¿Hace cuánto eres guía? Preguntó jugueteando con su cabello. 5 años, respondió él, mostrando otra vez su sonrisa de comercial. Estudié biología en la universidad, pero descubrí que me apasiona más mostrar mi país a la gente. ¡Qué interesante!, respondió Sara inclinándose más de lo necesario. Siempre me ha gustado la biología. Eso sí que era novedad. En 7 años de matrimonio jamás la había escuchado hablar de biología, pero bueno. Mientras ellos tenían su propia conversación privada, yo simplemente caminaba detrás como un fantasma. Honestamente, bien podría haber sido un cartón con mi cara y nadie habría notado la diferencia. Intenté meterme en la conversación un par de veces, pero no sirvió de nada. Más tarde, en la cena, traté de sacarle plática a Sara sobre el recorrido. Estuvo genial lo de hoy, ¿no? Vimos unos pájaros rarísimos. Ella apenas levantó la vista del teléfono y dijo, sí, Miguel es increíble. Se nota que conoce bien la zona. Asentí y seguí comiendo. Algo pasaba, pero para ser sincero una parte de mí ya estaba demasiado cansada como para importarle. Ya me había hartado de ser el único que intentaba salvar lo que teníamos. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Sara era fría conmigo, pero en cuanto veía a Miguel, se convertía en la versión más entusiasta y coqueta de sí misma. Y lo peor, empecé a notar que antes de cada tour se arreglaba más de lo normal. Maquillaje, ropa nueva, perfume extra, la rutina clásica. Bonita vista hoy, comenté en el desayuno. Sí, respondió sin despegarse del celular. ¿Quieres probar el masaje para parejas que ofrecen en el resort? Estoy cansada, mejor voy a la playa un rato. Pero luego con Miguel, wow. ¿Qué tipo de pájaro es ese? ¿Podemos ir a ver las cascadas que mencionaste? ¿Todavía hay cupo para la excursión a la plantación de café? Para el 5.º día ya simplemente dejé de intentarlo. Empecé a hacer mis propias cosas. Me fui a pescar solo, hice caminatas sin ella, pasé tiempo en el bar del resort platicando con otros turistas. Sara ni siquiera se dio cuenta. De hecho, cada vez desaparecía más después de los tours, diciendo que quería dar un paseo por la playa o ver las tiendas del hotel. Sí, claro. Hasta que un día volví temprano de un viaje de pesca. Sara no había querido acompañarme porque no se sentía bien. Cuando llegué a la habitación, estaba vacía. Pero su teléfono estaba ahí, cargándose, y justo en ese momento vibró con una notificación. No suelo revisar su celular, pero algo me dijo que lo hiciera. Era un mensaje de Miguel. Nos vemos en el lugar de siempre. No puedo esperar para verte. Vaya, vaya. No voy a mentir, no me sorprendió del todo. Durante todo el viaje había sentido que algo estaba mal. Incluso desde antes. Pero ver los mensajes lo confirmó todo. Cualquier pequeña esperanza que me quedara de arreglar nuestro matrimonio se evaporó en ese momento. Esa noche en la cena, le di una última oportunidad. ¿Todo bien? Te noto distante. Ella apenas apartó la mirada de su mojito. Estoy bien, solo relajándome. Para eso son las vacaciones, ¿no? Yo solo asentí. Y en ese instante decidí que ya no iba a seguir haciendo el ridículo. Al día siguiente le dije a Sara que me iría de pesca otra vez. Estaría todo el día fuera. Ella apenas me prestó atención, estaba demasiado ocupada enviando mensajes. No era difícil adivinar a quién se los enviaba. En lugar de irme a pescar, esperé alrededor de 1 hora y luego regresé al hotel. Tomé el camino largo para evitar que me vieran. Usé mi tarjeta para abrir la puerta en silencio. Y adivinen qué banda sonora me recibió. Mi esposa, y definitivamente no estaba sola. Por un segundo solo me quedé allí, con la mochila aún sobre el hombro. Ahí estaba, mi esposa de 7 años con Miguel, el guía turístico, en nuestra villa de $500 por noche. En las sábanas que yo estaba pagando. En un país al que yo la había llevado. Estaba tan repulsado que casi vomitó. Ninguno de los dos me vio al principio. Estaba a punto de entrar, pegarles a los dos en la cara y terminar arrestado esa noche, pero me tranquilicé. Entré a la habitación y dije, Sara, ¿qué diablos haces? Sara finalmente levantó la vista. Y aquí viene la parte que realmente selló su destino. No parecía avergonzada, parecía molesta, como si yo fuera el malo por interrumpir. ¿Qué haces aquí? Preguntó, ni siquiera intentando cubrirse. Solo levanté una ceja. Es mi maldita habitación, le respondí. Miguel, al menos, tuvo la decencia de sentirse incómodo. Pero Sara, ella simplemente se levantó, me lanzó una mirada fría y dijo, nunca fuiste suficiente para mi jaque. Ni en la cama, ni como esposo, y definitivamente no como futuro padre de mis hijos. Mi mente me estaba pidiendo a gritos perder los estribos, gritar,
tirar cosas, tal vez ponerme agresivo. Pero tragué esos pensamientos. Algo en mí se rompió. Tal vez eran los años de ser ignorado, las incontables noches tratando de arreglar algo en lo que ella ya había renunciado. Tal vez era solo un instinto de supervivencia. De todos modos, no iba a mostrar mis sentimientos frente a ella. En lugar de eso saqué mi teléfono y comencé a grabar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Solo estoy documentando este épico momento de vacaciones. No me hagas caso, sigan con lo suyo. Apaga eso, gritó. No, le respondí grabando tranquilamente. Esto va a ser importante más tarde. Oye Miguel, una pregunta rápida. ¿Haces esto con todas tus clientes o solo con las casadas desesperadas? Miguel murmuró algo en español y salió disparado hacia la puerta, todavía poniéndose la camisa. Cuando se fue, Sara cambió de táctica. La actitud de maldita desapareció y se reemplazó por lágrimas, típico de querer parecer la víctima. Jaque no es lo que piensas. ¿En serio? ¿Vas a decirme que no es lo que piensas cuando te acabo de pillar en la cama con nuestro guía turístico después de decirme que no era suficiente para ti? ¿Eso es lo mejor que puedes inventar? Solo fue un error. He sido tan infeliz. Guárdatelo, la interrumpí, mientras seguía grabando. ¿Tan infeliz que no podías hablar conmigo? ¿Tan infeliz que tuviste que acostarte con el primer tipo exótico que te dio atención? Ahora estaba llorando a mares. Lloros dramáticos. Por favor, Jaque. Podemos arreglarlo. Fue entonces cuando hice algo que probablemente la sorprendió. Guardé el teléfono y empecé a empacar mis cosas, solo las mías. ¿Qué haces?, preguntó entre lágrimas falsas. Me voy, respondí con simpleza. ¿Me vas a dejar aquí? ¿En Costa Rica? Cerré la maleta y le respondí que sí. ¿Pero cómo voy a volver a casa? No es mi problema, y solo para que quede claro, tu vuelo de regreso está cancelado. También lo está tu tarjeta de crédito y tu servicio de celular. Su cara pasó de triste a sorprendida y luego a furiosa en solo 3 segundos. No puedes hacer eso. Ya lo hice esta mañana. Tenía la corazonada de que tendría que hacer algunos cambios. Tal vez Miguel te pueda ayudar. Parece ser un tipo muy apoyador. No tengo suficiente dinero para... No es mi problema, dije nuevamente, deberías haberlo pensado antes. Cuando me dirigí hacia la puerta, ella estaba gritando, llamándome de todo. Me di la vuelta por última vez. Por cierto, tengo grabada toda la parte de nunca fuiste suficiente en vídeo. No puedo esperar para mostrárselo al abogado de divorcio, y a tus padres, y a nuestros amigos. Nos vemos. Cerré la puerta en medio de su grito y caminé directamente hacia la recepción, donde reservé otra habitación en el extremo opuesto del resort. El gerente me preguntó si todo estaba bien, y solo le dije, desacuerdo marital, nada importante. Esa noche, en mi nueva terraza privada, envié un correo a sus padres con el vídeo adjunto, explicando por qué su hija estaba varada en Costa Rica. También lo envié a su hermana. Recibí una sola respuesta de sus padres al día siguiente. Solo 2 palabras, lo sentimos. Después de eso, silencio total. Ni un seguimiento, ni solicitudes de explicaciones, nada. Supuse que o bien creían la versión distorsionada de los hechos de Sara, o simplemente no querían involucrarse. Al día siguiente volví a casa. Me subí a primera clase con las millas que había estado ahorrando para nuestra segunda luna de miel. Dejé a Sara a su suerte para encontrar su propio camino de regreso. Honestamente, no sabía ni me importaba cómo lo haría. El vuelo de regreso me dio mucho tiempo para pensar en mis próximos pasos. Cuando aterrizamos ya tenía un plan que haría que cualquier gran maestro de ajedrez se sintiera orgulloso. Lo primero que hice al llegar a casa fue llamar al mejor abogado de divorcios de la ciudad. No el más barato, ni el más amable, sino el más despiadado, el más astuto que pude encontrar. El tipo tenía la reputación de destrozar por completo a los cónyuges de los infieles. A ver si entiendo bien, dijo el abogado, a quien llamaré Dan, después de que le mostré el vídeo. Tienes evidencia clara en vídeo de que tu esposa te engañó, admitiendo que no es feliz e insultándote, y la dejaste en otro país. Sí, respondí, preguntándome si me iba a juzgar. En lugar de eso se rió. Eso está cruel, amigo, pero me gusta. Aunque probablemente trate de usar eso en tu contra. No la forcé a quedarse allí, solo le quité mi apoyo financiero y es persona adulta. Eso está claro. ¿Y dijiste que la casa está solo a tu nombre? Sí. La compré antes de la boda. Ella no tenía buen crédito en ese momento, así que solo está a mi nombre. Lo mismo con los autos. Dan sonrió como un tiburón que acaba de oler sangre. ¿Y tú has sido el principal sostén de la familia durante todo el matrimonio? Gano aproximadamente 3 veces más que ella, confirmé. Entonces me dijo lo que íbamos a hacer. La siguiente semana fue de bloqueos financieros, la saqué de todas las cuentas, cancelé las tarjetas de crédito conjuntas, cambié todas las contraseñas, moví mi depósito directo a una cuenta bancaria nueva de la que ella no sabía nada. Documenté todo lo que había en la casa que era mío antes del matrimonio o comprado con mis fondos personales. Moví las cosas importantes a una unidad de almacenamiento, herencias familiares, electrónicos caros, fotos irreemplazables, ese tipo de cosas. No porque fuera rencoroso, sino porque no confiaba en que ella no fuera a destruir algo. También cambié las cerraduras y actualicé el código de seguridad.
Ella podría llevarse su ropa y pertenencias personales, pero solo con la presencia de un oficial de policía. Dan me aseguró que todo esto era legal, ya que la casa estaba exclusivamente a mi nombre. Técnicamente podría haberla echado por completo, pero no soy completamente insensible. Podría quedarse hasta que el divorcio se finalizara, siempre y cuando yo no estuviera allí. Sara finalmente regresó a los Estados Unidos aproximadamente una semana después de mi llegada. No tengo idea de cómo lo logró. No me importaba. Yo ya me estaba quedando en casa de un amigo cuando ella llegó, así que regresó a una casa medio vacía con nuevas cerraduras y una nota de mi abogado explicándole cómo ponerse en contacto con él para acceder a sus pertenencias personales. Inmediatamente empezó a inundarme con llamadas y mensajes. No puedes simplemente cerrarme la puerta de mi casa. ¿Dónde está todo lo mío? Mis tarjetas de crédito no funcionan. Contéstame, cobarde. Reenvié todo a Dan sin responder. Él me recomendó mantener total silencio. Nada de contacto. Que ella se hundiera más sola. Las pocas veces que apareció en casa de mi amigo, simplemente no le abrí. Después del tercer intento, mi amigo instaló una cámara en el timbre para poder ver quién estaba antes de molestarnos en levantarnos. 2 días después de su regreso, Sara recibió los papeles de divorcio en su trabajo, máxima humillación pública. ¿El motivo? Adulterio, con evidencia en vídeo adjunta. Los términos decían que ella no recibiría nada. Ni pensión alimenticia, ni propiedad, ni auto, solo sus ropas y pertenencias personales, y toda la comunicación debía ser a través de los abogados. Realmente estás yendo al grano con esto, comentó Dan cuando aprobé la presentación. Ella destruyó nuestro matrimonio con las piernas abiertas, respondí sin emoción. Yo solo me aseguro de que no se lleve un premio por eso. Sara intentó todos los caminos habituales, llorando a nuestros amigos en común, llamando a mis padres, incluso apareció una vez en mi trabajo. Yo mantuve total silencio. Las únicas personas que escucharon mi versión fueron mis amigos más cercanos, mis padres, que de todos modos nunca la aceptaron, y por supuesto mi abogado. Nuestros amigos se dividieron. Algunos tomaron su parte basándose en la historia absurda que ella les había contado. Otros la escucharon, luego se comunicaron conmigo en privado para escuchar mi versión. Cuando les mostraba el vídeo, normalmente cambiaban de opinión rápidamente. Ni siquiera tuve que hablar mal de ella. Ella misma lo hizo con eso de nunca fuiste suficiente, oro puro. 3 semanas después de que le entregaran los papeles, el abogado de Sara se puso en contacto con una contrapropuesta. Ella quería la mitad del valor de la casa, uno de los autos y un año de pensión alimenticia para recuperarse. Dan se rió a carcajadas cuando me llamó para contármelo. Su respuesta fue enviarles el vídeo completo de ella engañándome, además de capturas de pantalla de todos sus mensajes pidiéndome que la perdonara, junto con un detalle completo de nuestras finanzas que mostraba que yo pagaba todo durante el matrimonio. Solo recordando a tu clienta lo que vería un jurado, decía su correo. Volvieron con una solicitud mucho más baja. También la rechazamos. La estrategia de Dan era simple, no darle absolutamente nada excepto lo que ella trajo al matrimonio. En el caso de Sara, eso no era mucho. Está desesperada, me dijo Dan durante nuestra actualización semanal. Su abogado sabe que no tienen caso con esa evidencia en vídeo. Solo mantén la calma. Un mes después Sara aceptó mis condiciones. Se llevó sus pertenencias personales, su propio fondo de pensiones, que era minúsculo, y la deuda de sus tarjetas de crédito personales. Eso fue todo. Ni casa, ni coche, ni apoyo, nada. El día que se finalizó el divorcio le envié un solo mensaje, ¿valieron la pena los trucos mágicos de Miguel? Ella respondió con párrafos de insultos. Ni siquiera los leí, solo tomé capturas por si necesitaba usarlas para una orden de restricción futura y bloqueé su número. Esa noche mis amigos me sacaron a celebrar mi libertad. Fuimos a un bar nuevo en el centro, y por primera vez en años me sentí realmente libre, como si pudiera respirar de nuevo. Es extraño como no te das cuenta del peso de una relación tóxica hasta que desaparece. Uno de mis amigos me preguntó si me sentía triste por haber desperdiciado 7 años con Sara. Pensé en ello un minuto. No, respondí, no fue un desperdicio, fue aprendizaje. Ahora sé exactamente lo que no quiero. Las siguientes semanas fueron para recuperar mi vida. Conseguí un nuevo número de teléfono, repinté la casa con colores que a Sara siempre le habían molestado, compré un televisor más grande, empecé a entrenar de nuevo y me reconecté con amigos que no había visto mucho durante el matrimonio. Se sentía como si me hubieran dejado salir de la cárcel. Al tercer mes después del divorcio estaba en la mejor forma de mi vida y había comenzado a salir con algunas personas de forma casual. Nada serio, solo disfrutando conocer gente sin presiones. Ahí fue cuando la verdadera karma llegó para Sara. Resulta que en su trabajo se enteraron del escándalo de la infidelidad, empresa pequeña, chismes grandes. Y estaban planeando despidos, adivinen quién fue el primero en la lista. Sin trabajo, sin esposo y sin quien le dé apoyo, Sara tuvo que mudarse de nuevo con sus padres a los 33 años. Según nuestros amigos en común, ella les decía a todos que yo le había arruinado la vida. Mientras tanto yo acababa de divorciarme a los 34, viviendo en mi casa que ahora estaba medio vacía, pero 100% mía. Durante las primeras semanas después de que todo se finalizó, yo simplemente existía.
Iba al trabajo, regresaba a casa, comía lo que fuera, dormía, y repetía lo mismo para el siguiente día. Mis amigos intentaron sacarme, pero no me apetecía. No porque estuviera triste, honestamente me sentía genial por haber dejado a Sara, pero solo necesitaba un poco de tiempo después de toda la tensión legal. Luego, un día, Anna me llamó sin previo aviso. Anna era amiga de Sara de la universidad, la más atractiva del grupo. Habían tenido una pelea hace un año más o menos, de la que Sara nunca explicó mucho. Casi no contesto cuando vi su nombre, pensando que me llamaba para hablarme de Sara. Pero resultó ser todo lo contrario. Anna empezó la llamada diciéndome que había oído lo que pasó, luego soltó una bomba. Aparentemente ella y Sara habían dejado de ser amigas porque Sara había hablado de engañarme mucho antes, más de un año antes del incidente en Costa Rica. Anna le dijo que estaba mal y Sara la cortó. Según Anna, Sara ya estaba desconectándose de nuestro matrimonio mucho antes de lo que yo me imaginaba. Solo quería que supiera que yo no había hecho nada malo. Me quedé allí, atónito por un minuto. Entonces los problemas en nuestro matrimonio no se trataban de los problemas de fertilidad, o de que yo no me esforzaba lo suficiente, o de cualquier otra mentira que Sara me había contado. Ella simplemente llevaba años buscando una salida. De alguna manera saber eso me hizo sentir incluso mejor con cómo manejé todo. Anna sugirió que nos reuniéramos para tomar un café, lo cual se convirtió en cena, y luego en copas. Sabía lo que intentaba hacer y me dejé llevar. Honestamente en ese punto había perdido la fe en la idea del matrimonio, así que me permití divertirme y darle una oportunidad. Resultó que Anna no solo era atractiva, era realmente genial, inteligente, divertida y tenía su propio negocio exitoso. Terminamos hablando durante horas de todo excepto de Sara. Cuando se reía, era genuino. Cuando hacía preguntas, realmente escuchaba mis respuestas, cosas básicas que no deberían ser impresionantes, pero que eran un contraste total con lo que había estado viviendo durante años. Un par de semanas después, Anna y yo estábamos saliendo regularmente. Nada físico aún, solo disfrutando de la compañía del otro. Pero definitivamente había algo de química. Lo manteníamos casual, cenas, películas, caminatas, actividades normales. El tipo de cosas que Sara había dejado de hacer conmigo años atrás. En ese momento decidí darme un gusto y comprar un coche nuevo. El viejo tenía demasiados recuerdos de Sara, demasiados viajes con ella criticando mi forma de conducir o quejándose de mi música. Me decidí por un deportivo negro. Totalmente el coche cliché de divorciado, lo sé. Pero qué demonios, me lo gané. Lo pagué en efectivo también, gracias a todo el dinero que ahorré al no tener que financiar los hábitos de Sara durante 6 meses. Al día siguiente de comprar el coche, invité a Anna a dar un paseo por la costa, tal vez almorzar en algún lugar bonito. Ella estaba encantada. La recogí sintiéndome mejor que nunca. Cuando se subió al asiento del pasajero, soltó un silbido bajo y pasó la mano sobre el interior de cuero. La apreciación en sus ojos me hizo sentir como si fuera de la realeza. Tuvimos un día increíble, con las ventanas abajo, la música a todo volumen, encontramos un pequeño restaurante de mariscos frente al mar en el que ninguno de los dos había estado antes. Caminamos por la playa después. Cosas sencillas, pero se sintió bien. ¿Real? En un momento ella tomó mi mano, y simplemente se sintió natural. Cuando la dejé en su casa esa noche, me invitó a tomar algo. Una cosa llevó a la otra, y digamos que no dormimos mucho esa noche. A la mañana siguiente fuimos a desayunar a un pequeño café cerca de su casa. Fue ahí cuando la vi, era Sara. De pie, congelada en la puerta del café, mirándonos como si hubiera visto un fantasma. Por un segundo nadie se movió. Luego el rostro de Sara se transformó en una máscara de pura rabia. Se dirigió a nuestra mesa a toda prisa. Me tensé, preparado para que armara un escándalo, pero en lugar de eso, se quedó allí, mirando fijamente a Anna. No me levanté, no levanté la voz, simplemente la miré con lo que esperaba fuera mi expresión más aburrida y le dije, ¿podemos ayudarte en algo? Sara me ignoró por completo, enfocándose toda en Anna. La llamó perra traidora. Dijo que siempre supo que Anna quería robarme. Anna, fría como el hielo, le dijo, honestamente eres una maldita. Sorbió su café y comentó que ya se habían dejado, así que no había robado nada. Fue entonces cuando Sara se giró hacia mí, las lágrimas de repente corriendo por su rostro. La sacudida emocional era impresionante. Empezó a decir lo mucho que me extrañaba, lo terrible que había sido su error, cómo Miguel la había manipulado. Reescribiendo la historia clásica. Dijo que me había estado llamando durante semanas, lo había hecho, pero la bloqueé, y que quería hablar sobre una reconciliación. Solo la miré un segundo, luego miré mi reloj y le dije algo como: vaya, te ha tomado 4 meses enteros darte cuenta de que metiste la pata. Es más rápido de lo que esperaba. El rostro de Sara se desmoronó. Comenzó a llorar, diciendo lo difícil que había sido todo para ella, perdió su trabajo, tuvo que mudarse con sus padres, ninguno de sus amigos quería salir con ella. Básicamente su vida era un caos, y de alguna manera eso debía ser mi problema. Levanté los hombros y le dije, suena complicado, pero no sé qué tiene eso que ver con nosotros. Fue entonces cuando vio las llaves de mi coche sobre la mesa y preguntó si ese era mi nuevo auto afuera. Cuando asentí perdió completamente la compostura,
Comenzó a gritar que yo estaba gastando nuestro dinero en coches de lujo y nuevas novias, mientras ella apenas podía pagar la comida. Fue ahí cuando la corregí. No es nuestro dinero, es mi dinero. El mismo dinero que pagaba tus costosas compras, tus clases de yoga y tus viajes con amigas durante años. La diferencia es que ahora lo estoy gastando en personas que realmente lo aprecian. La cafetería se quedó completamente en silencio. Todos nos miraban mientras nuestra pequeña pelea se desarrollaba. El gerente comenzaba a acercarse, probablemente listo para echarnos a todos. Decidí terminar con todo antes de que la cosa fuera más allá. Puse el dinero en la mesa para pagar la cuenta, tomé la mano de Anna y me levanté mirando a Sara directamente a los ojos mientras daba el golpe final. Tomaste tu decisión en Costa Rica, no puedes cambiar de opinión solo porque tu plan B no funcionó. Te deseo lo mejor en tu vida, pero ya no es mi problema. Luego Anna y yo nos fuimos, dejando a Sara ahí parada mientras todos en el café la observaban. Mientras nos alejábamos en el coche, miré por el espejo retrovisor y vi a Sara observando mi coche nuevo desaparecer, con una expresión como si su mundo entero se hubiera vuelto a desplomar. Anna apretó mi mano y me dijo que sentía mucho que tuviera que lidiar con eso. Yo simplemente le dije la verdad, ver a Sara ese día y no sentir absolutamente nada fue la confirmación final de que tomé la decisión correcta. La mujer que creí amar durante 7 años se había convertido en una completa desconocida para mí. Y estaba totalmente bien con eso. Esa noche Sara inundó mi teléfono con mensajes desde nuevos números, ya que había bloqueado el suyo, diciéndome que era cruel, insensible, que nunca le había dado la oportunidad de explicarse, que el verdadero yo la perdonaría. Yo seguí bloqueando cada número nuevo sin responder. Anna pasó la noche en mi casa. Mientras estábamos acostados me preguntó si alguna parte de mí extrañaba a Sara o nuestro matrimonio. Pensé en ello, intentando ser honesto conmigo mismo. Extraño a la persona que pensaba que era, dije finalmente. Pero esa persona nunca existió realmente. Así que no extraño a ella en absoluto. Anna asintió, entendiendo de una manera que Sara nunca lo hizo. En ese momento pensé que finalmente Sara entendería el mensaje y me dejaría en paz. Pero eso duró aproximadamente una semana antes de que la siguiente fase de locura comenzara. Al parecer, cuando tus intentos patéticos de reconciliación fallan, el siguiente paso lógico es enviar a los padres. Estaba llegando a casa del trabajo una tarde cuando vi un coche desconocido en mi entrada. Al principio pensé que quizás uno de mis vecinos tenía visitas y habían aparcado en el lugar equivocado. Pero cuando me acerqué más, reconocí al padre de Sara al volante, con su madre en el asiento del pasajero. Para poner en contexto, siempre me había llevado bastante bien con los padres de Sara durante nuestro matrimonio. Su padre Bob era un tipo relajado, y siempre habíamos tenido conversaciones decentes. Su madre Karen era más de alto rango, pero generalmente agradable. Vivían a unas 3 horas de distancia, por lo que no los veíamos muy seguido, pero las fiestas y visitas ocasionales siempre habían estado bien. Cabe mencionar que cuando les envié el vídeo de Costa Rica explicando por qué su hija estaba varada en otro país, nunca recibí respuesta. Pensé que tal vez estaban en shock, o tal vez no lo creyeron, o tal vez solo estaban procesando todo. De cualquier manera no había recibido ni un sonido de ellos durante todo el proceso del divorcio, lo que hizo que su aparición repentina en mi puerta fuera bastante sorprendente. Consideré pasar de largo y regresar más tarde, pero honestamente estaba demasiado cansado para eso. Así que estacioné, tomé mi mochila del maletero y caminé hacia la puerta de mi casa como si no los viera. Obviamente me vieron y salieron de su coche. Y aquí vamos. Bob fue el primero en acercarse, con una cara de incomodidad total. Karen estaba justo detrás de él. Bob comenzó con una charla incómoda sobre el clima y mi nuevo coche, claramente tratando de hacer tiempo. Yo solo me quedé allí, con las llaves en la mano, esperando que llegaran al punto. Finalmente Karen no pudo más y se lanzó. Comenzó diciendo que estaban preocupados por Sara, que no estaba bien, que había cometido un terrible error y lo lamentaba profundamente. Solo asentí, con el rostro completamente neutral. Entonces vino el verdadero propósito de su visita. Querían que considerara darle otra oportunidad a Sara. Karen comenzó a hablar sobre el perdón y cómo todos merecen una segunda oportunidad y cómo el matrimonio es trabajar en los tiempos difíciles. La dejé terminar su discurso completo antes de responder. La miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿vieron el vídeo que les envié hace meses? Karen miró a Bob, luego bajó la mirada. No pudimos abrirlo, admitió. Sara nos dijo que solo querías lastimarla. Que lo que estaba en ese vídeo estaba sacado de contexto. Ese momento comencé a reírme. ¿Sacado de contexto? Tu hija se acostó con nuestro guía turístico en nuestra cama de vacaciones y me dijo en la cara que nunca fui suficiente para ella. ¿Qué contexto haría eso aceptable? Bob hizo una mueca ante mi brutal sinceridad. El rostro de Karen palideció. Seguí explicando que esto no era solo un error de una sola vez. Les conté sobre la revelación de Anna, que Sara llevaba más de un año planeando engañarme. Les hablé de los mensajes, de cómo Sara ya se había desconectado emocionalmente de nuestro matrimonio mucho antes de Costa Rica. Eso me trajo recuerdos desagradables que había intentado borrar. Pero aquí vamos. Cuando terminé, ambos estaban ahí parados en silencio. Finalmente Bob habló, diciendo que no tenía idea de lo que había pasado.
Que Sara les había dicho que la había abandonado durante las vacaciones después de una pequeña discusión, y luego me había negado a dejarla regresar a casa. Completamente reescribió la historia para hacerse pasar por la víctima. Un movimiento clásico de Sara. No me sorprendió. Les dije que no los culpaba por creer a su hija, pero la verdad era mucho más fea. Karen me preguntó si podían ver el vídeo ahora, solo para confirmar lo que estaba diciendo. Sara había intentado destruir mi reputación con sus mentiras, así que saqué mi teléfono y se los mostré. Ver a tus exsuegros ver pruebas en vídeo de cómo su hija me engañaba y era cruel es una experiencia rara, chicos. No voy a mentir. Bob ni siquiera pudo terminar de verlo, simplemente giró la cara y miró al suelo. Karen vio todo el vídeo, su rostro se fue endureciendo con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, Karen me devolvió el teléfono y simplemente dijo, lo siento mucho, Jake. No hubo excusas. No defendió a Sara. Solo una disculpa sincera. Bob asintió, como si hubiera envejecido 10 años en solo 5 minutos. Les dije que no era culpa de ellos, que Sara era una adulta que tomaba sus propias decisiones, que yo ya había seguido adelante y que ahora era más feliz. Ellos dijeron que lo entendían y que no me molestarían más. Mientras se iban, Karen se dio la vuelta y me hizo una última pregunta, ¿eres feliz con Anna? Yo respondí, sí, más feliz de lo que había sido en años. Ella asintió, sonrió tristemente y dijo que al menos algo bueno había salido de todo esto. Pensé que ahí terminaría todo, pero 2 días después recibí un mensaje de la hermana de Sara, Amy. Ella había visto el vídeo que envié meses atrás, pero se había mantenido callada, según dijo apoyándome desde la distancia, sin querer tomar parte. Me dijo que sus padres finalmente confrontaron a Sara con lo que habían sentido al ver el vídeo en mi casa. Sara trató de mentir al principio, pero luego se rompió y admitió todo cuando no cedieron. Amy me dijo que sus padres le dijeron a Sara que necesitaba ayuda profesional y que ya no la apoyarían financieramente a menos que comenzara terapia. Una extraña sensación me invadió al leer ese mensaje. Ya no se trataba de venganza. Sara solo era una persona triste y rota que había arruinado su propia vida. Eso fue hace un par de meses. Desde entonces la vida ha sido bastante buena. Si hay una lección aquí, es esta, nunca tengas miedo de alejarte de alguien que no te valora. No hay premio por sufrir en una relación tóxica. Y cuando alguien te muestra quién es realmente, créeles la primera vez. Con esto termino mi historia y agradezco por todo el apoyo. Para los que preguntan por Anna, ella y yo estamos pensando en empezar una familia en 1 o 2 años. Y sobre Sara, no he escuchado de ella desde el incidente con sus padres, y espero no volver a saber más de su vida.